por favor el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Recuerde, estas palabras Jesús las da en la última cena. Estamos hablando de unas horas antes de su crucifixión. Después que Jesús da estas palabras, aún del capítulo 16 y luego de la oración del capítulo 17, Jesús sale a Getsemaní y ahí lo arrestan. Pasó una noche muy tormentosa. Luego, sin haber dormido, lo llevan, lo flagelan y luego a las 3 de la tarde Jesús muere. Por eso necesitamos comprender que estas palabras son fundamentales, como todas, por supuesto. Pero nos está dejando aquí algo que debemos de tomar muy en cuenta, que no nos gusta, pero que debe de ser considerado como parte del Evangelio. Y esto algunos lo rechazan porque creen que esto no es parte del Evangelio. Dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho esto entre ellos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Probablemente usted se ha hecho varias preguntas a lo largo de su vida cuando ha hecho lo mejor para llevarse bien con las demás personas. Ha tratado de ser ético, justo, honesto, buena gente, bondadoso, amoroso, pero luego se da cuenta que aquella persona que es objeto de todas estas cosas le rechaza, le aborrece, le injuria. Usted se pregunta, ¿qué mal yo le he hecho a esta persona? Probablemente puede ser esto una experiencia a nivel conyugal, familiar, en las amistades, aún dentro de una congregación, porque no todos son hijos de Dios. Usted se pregunta, pero si qué mal yo le he hecho, ¿por qué me trata así? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me daña? ¿Por qué me hiere? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me están quitando el trabajo? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y eso en algún momento le hace dudar acerca de su identidad con Cristo. Y usted dice, a lo mejor no soy cristiano, o probablemente usted dice, a lo mejor Dios me ha abandonado. No me siento que sea una hija o un hijo de Dios. Vemos a lo largo de la Biblia hombres que llegaron a tener grandes privilegios como el de José, pero se nos olvida que tuvo 30 años de sufrimiento por el rechazo y el aborrecimiento en el seno de la familia. Vemos a un apóstol Pablo que fue aborrecido a partir del momento que él aceptó a Cristo como su Salvador y se convierte en un instrumento en las manos de Dios, el hombre más perseguido en todo el imperio romano, pero sobre todo en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Qué mal le hizo a los que le dio de comer? ¿Qué mal hizo Jesús al sanar los enfermos? ¿Qué mal hizo Jesús a echar fuera los demonios? ¿Qué mal hizo Jesús a los políticos, a los religiosos de su entonces? Ningún mal hubo. Y Jesús, camino al Calvario, cuando las mujeres lloraban, le dijo, si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no se hará en el seco?
Jesús estaba hablando acerca de una realidad, la cual ya había hablado anteriormente en esta porción que hemos leído. De un fenómeno que algunas veces queremos nosotros como un avestruz meter la cabeza en un agujero y decir, no, eso no es cierto. No, eso no me está ocurriendo a mí. No, eso jamás me va a pasar. Pero es algo importante que usted y yo aceptemos una realidad, la cual Jesús dice, si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Será posible que el aborrecimiento nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida? Sí, así es. Pero usted dice, ¿pero por qué? Siempre he pensado que a una cristiana, a un cristiano no le debe de pasar esto. Porque usted ha oído a lo mejor alguna enseñanza, ha leído algunos libros que hablan de un mundo fantasioso que algunas veces lo presentan como parte del evangelio, pero no es cierto. La Biblia dice, el que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir persecución. Es algo que no se ha querido por muchos años aceptar como parte del evangelio, pero es parte. Si yo no lo acepto, entonces voy a sufrir más, especialmente sufrir en cuanto a la fe. Me va a turbar, pero porque no estoy recibiendo la revelación de la palabra. Es por eso, hermanos, que quiero hablar de esta hora bajo el tema la otra cara del evangelio que muchos no quieren aceptar. Cuando Jesús dice, sois aborrecidos, dice. O sea que en el momento que Jesús dice estas palabras ya era una evidencia en los discípulos y después habla que serían aborrecidos. Por eso el mundo os aborrece. Este es el privilegio y el costo de nuestra identidad con Jesús. Usted y yo, a partir del momento que aceptamos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Hemos sido rescatados de una identidad diabólica, mundana, pecaminosa. Fuimos rescatados a precio de sangre. Ahora pertenecemos a Dios por creación y por redención. Somos apartados y sellados por Dios como su pertenencia. Y por pertenecer al reino de Dios, bajo la administración de Dios, el mundo, dice aquí, nos aborrece. Si usted se da cuenta que el día que usted aceptó a Cristo, empezó a tener conflictos con otras personas. Dice, pero qué raro. Si yo vengo a contarles algo hermoso que me ha pasado. Sus amigos, sus familiares se pusieron muy serios. Compañeros de trabajo, a partir de ese momento lo empezaron a ver de lejos y lo han mantenido marginado. ¿Por qué? Porque usted ya no es dentro de ese sistema que se llama el mundo. Los griegos, cuando hacían referencia a la palabra cosmos, en primer lugar hablaban de la creación de una forma ordenada, pero también usaban esta palabra para hablar especialmente del sistema, de valores, de personas impías. En este caso, ya dentro del evangelio, es sencillamente la multitud de hombres impíos, alienados por el pecado y Satanás. Por lo tanto, son hostiles a la causa de Cristo, donde ellos se han orquestado, se han ordenado con un solo propósito de oponerse a Cristo y a los seguidores de Cristo. Por eso la Biblia habla que sobre ellos opera, dice, el espíritu de desobediencia. Y se convierte el mundo, es decir, esas personas en instrumentos de Satanás. Cuando Jesús dice, el mundo os aborrecerá, está hablando de esas personas que no están identificadas con el reino de Dios. Por eso que cuando usted viene a los pies de Cristo, se da cuenta que el cónyuge que no ha aceptado a Cristo se convierte en su propio enemigo. Su hijo o su padre se convierte en enemigo.
Luego se da cuenta que aquellos amigos de la juventud se convierten en enemigos. Compañeros de trabajo le buscan de alguna manera de estropearle su trabajo y ponerlo en mal. Y tratan de quitarle todos los privilegios que tiene. Porque el sistema social del mundo, de esos antivalores, Isaías lo retrata y dice en el capítulo 13, versículo 11: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su impiedad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Maldad, impiedad, iniquidad y arrogancia. Eso es lo que existe en ese sistema de valores de esas personas. De ahí que entonces nosotros necesitamos evaluar la identidad de cada persona, si pertenece al reino de Cristo o al reino del mundo. Si usted se une en matrimonio con una persona del mundo, significa que hay maldad, impiedad, iniquidad, arrogancia y muchas cosas más. ¿Usted cree que le va a ir bien? No. Alguien podría decir, pero afuera de la iglesia hay mejores personas para poder formar alguna asociación, alguna ONG, formar un equipo de trabajo. Lo que pasa es que el hecho de que alguien se congregue en la iglesia no significa que pertenecen al reino de Cristo, porque algunos son infiltrados. Pero si usted se llega a unir en un negocio con una persona que está en este sistema, lo puede meter en graves problemas a usted, porque lo que haga él le va a afectar, y esto hará que usted un día esté en unos tribunales y aún quizás esté en la cárcel por estas cosas. Años atrás recuerdo, un hermano le hizo un favor. Por eso es que hay que tener cuidado con hacer favores. ¿A quién se lo voy a hacer? Le hizo un favor de llevarle madera a un penal. Puso su picket, llevó madera, dijo, le habían dado permiso para hacer una champita para venta de cosas ahí. El problema es que dentro de la madera que él transportaba, sin darse cuenta, le habían metido droga. Llega al penal, identifican el problema y esa persona quedó presa por años. ¿Cómo sabe usted que esa persona con que usted está haciendo una sociedad no lo va a meter en problemas? Piense ahora si llega a formar parte de su hogar, de su familia. Entonces eso también puede traer gravísimas consecuencias. Me recuerdo una vez me encontraba en uno de nuestros países aquí en Centroamérica. Yo iba para América del Sur. Una señora, mientras yo esperaba pasar el counter para luego tener el otro ticket para el siguiente vuelo, yo iba solamente con la maleta de mano porque iba a estar un par de días nada más. Y me dice, mire señor, veo que usted casi no lleva nada. ¿Me puede hacer el favor de llevar este paquete? Mire, no les miento, por más de media hora me insistió. Señor, no sea ingrato, no sea malo. Usted parece ser buena gente. Mire, llévelo. Cuando dije no. Llego al counter y entonces un policía me dice, señor, ¿por qué no le hace el favor? Me le quedo viendo al policía, le digo, no es no. ¿Qué tal? Yo no sé si ese paquete llevaba droga. Hasta este día yo estaría en América del Sur. El mundo es tan lleno de malicia y de maldad que no le importa el daño que pueda hacer a usted. Por eso que hoy, hermano, es tan difícil, ¿no?, el poderle hacer favores a algunos, porque esto lo puede meter en graves problemas. Entonces nosotros estamos, por eso Jesús dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. Y todo este sistema opera a través de esos seguidores. Por eso Jesús dijo en Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre por quien vienen los tropiezos. Ay de aquella persona que se preste
para hacer este tipo de cosas. Entonces, ese mundo aborrece el mundo cristiano, el verdadero mundo espiritual. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo, el primero que lo odia y lo aborrece a usted, porque la palabra aborrecer, eso es lo que significa, odio, detestable. Usted es detestable y odiado por el diablo, pero eso es un privilegio para usted y para mí como hijos de Dios. ¿Qué tal si Él nos dice, ay, tú eres mi mejor amigo? Eso sí es un grave problema. Te amo, que el diablo le diga te amo, que eres mi compañero de la vida. El ser odiados y aborrecidos por el diablo y a través de estas personas que están a su servicio es lo que nosotros debemos de comprender. Por eso se convierte en luchas espirituales. Hay dos reinos espirituales, el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Y el combate es continuo en ese sentido. Entonces, cuando habla aquí la palabra, dice, seréis aborrecidos. En otras palabras, vas a ser una persona detestable, te van a odiar. Estamos hablando de esos sentimientos maliciosos e injustificables hacia otra persona. O sea, aunque tú le hagas bien a esa persona te va a aborrecer. Entonces el cristiano dice, ¿y qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Es que no hemos leído la palabra. El mundo le va a aborrecer aunque usted le pague bien. Jesús hizo bien, pero lo aborrecieron. Ahora si lo hicieron al Señor, lo van a hacer a nosotros también. Entonces esto implica que será marginado. Le van a cerrar las puertas de oportunidades, aún los derechos que le confiere la Constitución de la República, van a tratar de dañarlos, le van a quitar el trabajo, va a ser amenazado, calumniado, perseguido y quizás hasta la misma muerte. De hecho, esto ha pasado. ¿Y todo esto por qué razón? Por haber cambiado nuestra identificación del mundo hacia Cristo, en el momento que venimos a Cristo, y por haber dado testimonio de Jesús. Por eso el versículo 19 dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, oiga esto, os aborrece. Si yo comprendo estas palabras, eso me va a aliviar la tensión que hay en mí. ¿Por qué? Porque tantas preguntas. ¿Y por qué me odian? ¿Por qué me aborrecen? ¿Por qué me dañan? ¿Por qué me causan problemas? A pesar de que estoy tratando de hacer lo mejor. ¿Por qué me pasa todo esto? Es porque usted ya no es de este mundo. Entonces el aborrecimiento se convierte en una arma disuasiva del diablo para poder atemorizar. Claro, estamos hablando de una persona que es odiada y detestable. Entonces todos los días usted está siendo víctima de acechanzas. Entonces, y eso produce temor. Pero si entiendo que esto viene a nuestra vida, esto me dará a mí la pauta para poder echar mano de lo que Jesús dice, para que yo no caiga víctima del temor. Entonces el enemigo va a tratar que usted y yo retrocedamos del camino de la fe. Si me están haciendo la vida imposible, mejor retrocedo. Es más, algunos de ustedes probablemente han escuchado últimamente a través de sus amistades o a través de su familia que le dicen, mira, desde el día que te hiciste cristiano, te ha pasado esto. ¿Por qué no regresas a la religión verdadera? Entonces usted empieza a cuestionar, ¿será eso así? ¿Será esto cierto? A lo mejor sí. Y algunos empiezan a retroceder. Pero es porque no se han dado cuenta que el aborrecimiento es parte de la vida cristiana. Ahora, si Jesús nos dice que esto me va a acompañar, entonces yo debo de aceptar las verdades para poder tomar en cuenta cómo sabiamente puedo manejar el aborrecimiento. Entonces, si yo acepto esta verdad que me va a acompañar, entonces el Señor me dice, ahora hijo, para que puedas
no evitar, sino manejar sabiamente el aborrecimiento. Estimada esposa, aunque usted haga lo mejor por su esposo inconverso, siempre habrá una razón injustificada para martirizarla. Lo mismo va a pasar, hijo. Tú te preguntas por qué mi papá, mi mamá me hace esto. Y tú tratas de ser el mejor hijo, la mejor hija, pero recibes lo contrario. Y te daña y te empiezas a llorar. Aunque hagas lo mejor de lo mejor, siempre vas a recibir el aborrecimiento de parte de ellos que no son de Cristo, sino del mundo. Para eso entonces yo debo de entender y considerar por lo menos 5 cosas. La primera, considerar que el Señor Jesús lo aborrecieron primero. Dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed, esto tiene que ver ya con la mente, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Tengo que aceptar esa realidad. A Jesús lo aborrecieron. Bueno, entonces, ¿qué se puede esperar de mí? Lo primero que yo tengo que considerar y entender. Segundo, versículo 19, es considerar que ya no somos del mundo, sino que le pertenecemos a Jesús. Por eso el Señor dice, por eso el mundo os aborrece, porque ya no son del mundo. Entonces, eso me muestra que aparte de la gran evidencia de mi salvación es el Espíritu Santo en mi corazón, es una evidencia espiritual interna, pero hay una evidencia social, es ser aborrecidos. Si usted está en Cristo y tiene el Espíritu Santo, va a ser aborrecido. Si el mundo le ama a usted, usted no es de Cristo. Por eso dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es una señal, entonces, que va bien. Esto me recuerda el caso de una anécdota que se encuentra ahí en el Quijote de la Mancha. Iban por la noche Don Quijote y Sancho Panza, y entonces empezaron a ladrar los perros en la noche. Sancho Panza estaba lleno de temor, y en eso le dice Sancho a Don Quijote, los perros están ladrando, señor. Y el Quijote le dice, no temas, cuando estamos cerca de llegar a la ciudad, los perros ladran. Cuando usted está caminando por la senda correcta, los perros ladran. Cuando usted está en Cristo, lo van a aborrecer. Por eso, usted va a encontrar obstáculos de distintas formas. Eso es lo segundo que tengo que considerar. En tercer lugar, tengo que considerar que si Jesús fue aborrecido, nosotros no somos inmunes. Por eso el versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Algunos piensan que por ser hijo del rey no me va a pasar nada. Soy hijo del rey, pero tengo que pasar por la tribulación también. Por eso que tengo que aprender a aceptar esta realidad también del Evangelio, que no soy inmune. Y algunos piensan que porque son hijos de Dios no les tiene que pasar nada, que todos lo tienen que tratar bien. ¿Quién le ha dicho a usted que lo tienen que tratar bien? Que tiene que caerle bien a todas las personas. Habrá momentos en que personas lo van a maltratar. Me recuerda el caso de una hermana en Cristo subiendo en un ascensor. De repente una persona ni le conocía, pero le hizo una cara como que quería destruirle. Y entonces le empieza a hablar de Cristo. Peor se puso la cosa. Entonces le empezó a insultar. Ahora, ¿por qué suceden estos fenómenos? Sencillamente porque hay gente que es del mundo y otra que es de Cristo. Es una batalla de carácter espiritual. Usted llega a un trabajo nuevo, usted llega con la mejor disposición, pero de repente se encuentra que algunos lo reciben bien y otros lo reciben mal. ¿Por qué aún dentro del mismo seno de la familia puede suceder eso? ¿Por qué puede suceder en la misma iglesia? Suceder en donde usted estudia.
Todo eso porque hay un fenómeno de carácter espiritual. Entonces usted y yo como hijos de Dios no somos inmunes al rechazo y al aborrecimiento. En cuarto lugar, tengo que considerar que el mundo está totalmente en contra de Jesús. Fíjese bien, versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Note bien esto. Si usted llega y en cualquier parte de la tierra se menciona el nombre Dios, es bastante aceptable. Porque algunos tienen una idea de Dios de diferentes formas, otros nombres. Sí, hay un ser superior, un Dios. Bueno, pero hable de Jesús. ¿Por qué saltan? Por ejemplo, en el país de la India, cuando usted menciona el nombre de Jesús, ellos tienen 330 millones de dioses. Pero hable de Jesús. ¿Por qué los persiguen? Hablen de un Dios que le ponen a ellos distintos nombres, pero hable de Jesús. Jesús es aborrecido en toda la tierra, es decir, en el sistema del mundo. El nombre de Dios, algunos lo ocupan para referirse a distintas deidades, y claro, que son falsas, ¿no? Vemos a Baal en la Biblia, que le dan la prerrogativa de ser el creador de todo y el que administra todas las cosas, el Señor, ¿no? Y así podemos hablar de las distintas deidades, los romanos, fenicios, griegos, egipcios, etcétera, etcétera. Y hoy en día también ocupan el nombre de Dios en vano, haciendo creer que el Dios de ellos es el mismo Dios de la Biblia. No es cierto, hermano. El Dios de la Biblia es el único Dios. Aunque quieran usurpar los atributos que solamente a Dios se le pertenecen, hermano, por eso que el mundo aborrece a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios hecho carne, y Jesús en su cuerpo venció el pecado, venció la carne, venció la enfermedad, venció la maldición, venció y puso en evidencia la vergüenza del demonio en la cruz del Calvario, porque dice que exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el nombre de Jesús se convierte para ese sistema en algo aborrecible. Usted llega a hablar en una universidad en los Estados Unidos, en Europa, y menciona el nombre de Jesús, hasta preso lo pueden meter. Pues si habla de Dios, algunos son panteístas, otros tienen otras ideas, no tienen problema, pero hable de Jesús. Y claro, si usted está identificado con Jesús, le va a pasar lo mismo con ese grupo. Y tengo que considerar en quinto lugar que el que persigue, el que daña a un cristiano es porque no conoce a Dios, aunque profese decir que conoce a Dios. Versículo 21, la segunda parte dice, porque no conocen al que me ha enviado. Algunos dicen, sí, yo soy religioso. Los fariseos decían conocer a Dios. Los escribas, los sacerdotes de aquel entonces. ¿No fueron ellos los que orquestaron todo para poder llevar a Cristo a la cruz del Calvario? ¿No fueron los sacerdotes de aquel entonces los que indujeron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y que Jesús fuese crucificado? Hoy en día también sucede eso. Muchas personas dicen que creen en Dios y usted se sorprende porque dice, ¿cómo esta persona que dice que cree en Dios y hasta aún va a la iglesia? Como ya dije, el hecho de asistir a un grupo como este no significa que está dentro del reino espiritual de Cristo. Y dice, pero ¿cómo es posible que me hizo daño? Es que no está en el reino de Cristo, sino que es del mundo congregándose dentro de una congregación. De ahí que entonces vienen las sorpresas, viene el dolor. Y usted dice, pero me dañaron en una institución cristiana. Mire cómo son los cristianos. Eso es lo que el diablo quiere. Quiere desanimarlo a través de lo que Jesús menciona como el aborrecimiento. Y el aborrecimiento va a llevar a la gente a cometer distintas clases de delitos contra su vida. Es por eso que yo debo de aprender a aceptar esta verdad, es que Jesús menciona
¿Para qué? Para que mi mente se tranquilice, para que mi razonamiento entre al razonamiento de Dios y comprender que el aborrecimiento va a estar a mi lado o me va a perseguir hasta que Cristo venga por mí. Ahora, uno se pregunta, ¿pero de dónde surge este fenómeno del aborrecimiento hacia Jesús y por ende al cristiano? Oiga los versículos, oiga la palabra de Cristo a partir del versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. En otras palabras, este fenómeno surge de una rebelión contra la revelación de Dios. Cuando el Señor dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús se presentó en su tiempo y claramente les dijo que Él era Dios. Pero ante esa revelación se rebelaron y fueron en contra del Señor. Entonces podemos decir que la causa del aborrecimiento es la rebelión en contra de la revelación de Dios. Y eso lo lleva a ¿qué cosa? A no amar a Dios, porque es Dios quien estaba revelándose. Y también está llegando al punto de aborrecer a Jesús sencillamente porque quiere llevarle la contraria. Por eso el versículo 24 y 25 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto, en otras palabras, son testigos y han aborrecido a mí y a mi Padre. No está hablando que es un pecado de ignorancia, es un pecado de rebelión. Por eso surge ese aborrecimiento hacia Cristo. Por eso vemos hoy en día, hermanos, tanta maldad y corrupción en el mundo. La palabra ha sido predicada. Este país, ¿por qué hay tanta descomposición social y también en las naciones? Preguntémonos por qué hay tantas matanzas en las escuelas y universidades en los Estados Unidos. ¿Por qué de esos atentados terroristas en otras partes de la tierra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será por ignorancia? No, es por rebelión a Cristo. En otras palabras, aunque conocen la verdad, se han rebelado en contra de esa verdad. Este país, El Salvador, nadie puede ignorar, especialmente una fecha como esta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que Jesús vino y murió por usted y por mí en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Pero se han rebelado ante esto, ante esta verdad, y por eso entra en corrupción. Oiga esto, quizás esto le va a dar la clave a muchos, quizás de los que están acá. ¿Por qué hay corrupción moral, mental, emocional? Es por una rebelión que hay dentro del corazón hacia Jesús. Dice Romanos capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Dios se ha revelado por la creación. No hay excusa que alguien diga que es ateo. El que dice que es ateo no es ateo, es necio, porque va en contra de la evidencia. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea,
habiendo conocido, habiendo sabido, habiendo entendido de la existencia de Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón, ¿qué cosa? Fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, cayeron en una degradación y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, oiga esto, como causa, como consecuencia de la rebelión, los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Se da cuenta? No es por ignorancia. Aquí hubo alevosía, ventaja, dolo, malicia. Habiendo cambiado la verdad de Dios por la mentira. Ese es el gran problema. Era una rebelión, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Vea esto, las consecuencias de la rebelión a la revelación. Primero, una descomposición moral. Hay una confusión de identidad. Además de eso, dice injusticia. ¿De dónde viene la injusticia? Viene de eso, de una rebelión en contra de Dios. Fornicación, o sea, ya habla digamos, el desorden sexual. Perversidades, avaricia, la maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿De dónde ocurre todo esto? Ocurre por rebelarse contra Cristo, no querer a Cristo en su corazón. Es como cuando Jesús llega a Gádara, echa fuera a una legión de demonios y aquel endemoniado queda libre. Pero ¿qué pasó con la comunidad que fueron a ver al ex endemoniado, que estaba en su juicio cabal, estaba vestido y quería meterse en la barca juntamente con los discípulos? En otras palabras, se estaba ofreciendo como apóstol, ¿no? Y Jesús le dice: no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero lo triste de esa historia es que la gente le dijo a Jesús: vete de nuestros contornos. ¿Fue ignorancia? No, fue rebelión. Ellos sabían que ese hombre no tenía solución humana. Ellos sabían que Dios había hecho ese milagro. Y aún así le dicen: vete de aquí, no te queremos, Jesús. ¿Por qué? Hay una descomposición. El evangelio ha sido predicado, la gente se ha rebelado en contra de Cristo. Entonces pasa que el sistema del mundo que opera bajo el gobierno de Satanás, entonces los empieza a instrumentalizar y empiezan a caer en este tipo de pecados que menciona esta porción que hemos leído. Ahora, es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que comprender que lo que ocurre en el mundo no es un acto casual de ser aborrecido. Esto surge de una torre de Babel, es decir, de hombres y mujeres que se han rebelado en contra de Dios. Ahora, pero Jesús no se va a quedar sin testimonio, sin personas que le amen. Por eso ya en el versículo 26 habla del Espíritu Santo. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Todos me aborrecen, el mundo me aborrece y lo aborrecen a ustedes, pero el Espíritu Santo testificará de mí. En otras palabras, será la primera línea de defensa y la más gloriosa, la obra del Espíritu Santo. La Biblia nos habla que a través del poder, el Espíritu Santo empezaba a testificar de Cristo. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios levantó a Jesucristo entre los muertos. O sea, que testificó que
Él es la verdad. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo dio evidencia que Jesús es Dios y que no hay nadie como Él. Pero también dice en Hebreos capítulo 2 versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mientras el mundo aborrece, el Espíritu Santo levanta a Cristo. Pero no solo Él, sino que el Espíritu Santo lo va a hacer también a través de la iglesia. De ahí que usted y yo somos testigos de Cristo. Y podemos decir, Señor, ahora entiendo que estoy en un tribunal en toda la tierra. El acusador es Satanás y los fiscales del diablo es el mundo, los impíos que te acusan. Pero ahora se levanta la defensa, aleluya, nada menos que el Espíritu Santo. Y se levanta la iglesia y Jesús dijo, y recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me recuerdo cuando era un niño en 3er grado, un maestro, dentro de las cosas que dijo, me impactó y me ha quedado grabado. Hay muchas cosas que ya se me olvidaron, pero otras no, hermanos. Y otras que me van a ir olvidando, por supuesto. Pero me recuerdo, ese profesor de estudios sociales nos contó que una oportunidad el general Gerardo Barrios llega a Inglaterra como embajador, como representante de nuestro país, y todos los representantes estaban haciendo una valla, cada uno con su bandera, y cuando la reina de Inglaterra pasaba, todos ponían la bandera para que ella pasara encima de ellas. Y cuando llega donde está el general Gerardo Barrios, él se mantuvo con la bandera y no la puso en el suelo. La reina le pregunta, ¿por qué no pones tu bandera? Él dijo, nadie va a pisotear la bandera de mi patria. A raíz de eso, la reina lo mandó a condecorar. Ahora, ¿por qué no hay hoy cristianos que digan, nadie va a pisotear a Jesús? Nadie va a poner en tela de juicio el evangelio. Hoy es lo que Dios quiere, que hayan testigos de Cristo, que digan, sí, Él es el Señor, Él es el Salvador, no hay nadie, no hay otro medio de salvación. Pero hoy en día muchos están poniendo el evangelio para que ideas políticas, ideas sociológicas, filosóficas, de cualquier naturaleza, aún las religiones, pisoteen el nombre de Cristo. Y no tienen el valor y la valentía de decir, no es así. Jesús es Dios, Jesús es el Señor, no hay nadie como Él, no hay otro camino más que Él, pero permitimos que el nombre de Cristo sea pisoteado. Por eso el Señor anda buscando testigos vivos para que pongan el nombre del Señor en alto. Mientras el mundo los aborrece a Cristo y al cristiano, usted y yo somos llamados a testificar juntamente con el Espíritu. Y el Espíritu Santo lo va a hacer a través de su palabra, a través del poder que va a emanar a través de la iglesia. Entonces la actitud para no dudar, y esto es importante, para no dudar de Jesús en medio de la tribulación por el aborrecimiento. Porque el aborrecimiento tiene una intención, hacernos dudar si estoy en los caminos de Dios. Si Jesús es el Señor, entonces el Señor dice en el capítulo 16, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ya se lo dije anticipadamente. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, para que en el momento que les pase no los tome por sorpresa
Esto es parte del precio de ser cristiano, identificado con Jesús. Entonces, la actitud para no dudar es aceptarla. Aceptar esa verdad, no ocultarla. No, es que yo tengo miedo. No tenga temor. Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Si han aborrecido a Cristo, pero ¿quién venció? ¿Venció el mundo? No, Jesús es el que venció. El apóstol Pablo por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era el hombre más aborrecido, más perseguido, hermano, tanto de su nación como fuera de su nación. Sencillamente porque el sistema del mundo no va a favor del cristiano. Pero al final vemos a Pablo diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un soldado de primer nivel. Ahora, ese aborrecimiento yo tengo que comprenderlo a la luz de la profecía bíblica que me va a acompañar. Y si me va a acompañar, tengo que comprender el color o el colorido o la multiforme forma en que ésta se va a expresar. Versículo 2. Os expulsarán de la sinagoga. Es decir, habrá rechazo por parte de los religiosos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Aquellas personas que profesan, que dicen que conocen a Dios, están haciendo un bien. Y usted dice, ¿cómo? Pero están usando el nombre de Dios, pero me están dañando. Dice que es cristiano, pero me está dañando. Y usted se confunde. Pero Dios dice, no te confundas. Ellos piensan que están haciendo un bien, haciéndote daño, aún en el nombre de Dios o profesando conocer a Dios. Que no te confundas. Esto te va a pasar. Además de eso, versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, es un acto completo de ignorancia de Dios y de Jesús. Yo debo de comprender que esas personas ignoran, aunque dicen conocer a Dios, ignoran y desconocen a Dios mismo. Y el versículo 4 me dice algo más. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya yo os lo había dicho. Va a llegar la hora. ¿Cuál hora? Del aborrecimiento. Llega la hora en que usted va a ser aborrecido. Llega la hora cuando los niños, los jóvenes, los adultos, en un momento dado, han sido heridos por personas que han abusado de ellos. Usted dice, ¿y por qué le pasó al niño o a la niña estas cosas? Usted dice, pero yo he estado caminando las sendas de Dios. ¿Pero por qué? La respuesta es, porque el mundo lo aborrece a usted y a los que son suyos. No trate de cuestionar a Dios. No trate de enojarse con Dios. Es que estas cosas suceden y peores aún. Muchos han sido, hermanos, torturados. No vayamos tan lejos. Chiapas, Oaxaca, México. Hay persecución. Muchas de estas noticias no las publican. ¿Saben por qué? Porque el mundo encubre lo que es del mundo. De vez en cuando sale una pequeña nota. Cristianos mueren en Oaxaca o en Chiapas. ¿Por qué no publican las muertes de cientos de cristianos diariamente en África, en Asia, en el Medio Oriente? Porque cuando un cristiano muere, realmente les interesan más los perros que a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué encubren aún las instituciones, hermanos, internacionales? ¿Por qué no publican eso? Ahora, cuando aparece ahí alguien que mata a otra de otra religión, la gran bulla que hace, pero a los cristianos no les importa. ¿Por qué pasa eso? Dice, ¿qué está pasando? Es que son del mundo. El mundo cubre lo que es del mundo y aman lo que es del mundo, pero aborrecen lo que es del cristiano. Entonces, si yo comprendo todo esto, esto me ayuda a entender algo, que estoy en el camino correcto.
Si usted ha estado pasando tribulación tras tribulación últimamente y usted no entiende por qué le pasa esto, cuando usted ha tratado de santificarse, ha tratado de orar, ha pedido perdón a Dios, ha pedido la ayuda del Espíritu Santo, de repente vienen ataques del infierno a través de personas, y usted empieza a sufrir, usted empieza a sentirse mal por lo que está pasando. No se sienta mal, levante su cabeza y diga: gracias, Señor, porque si esto me está pasando por tener a Cristo en mi corazón, bendito sea el sufrimiento, y seguiré adelante hasta la muerte, porque esto es señal de que estoy en los caminos del Señor. Lo lindo, entre muchas cosas de nuestro Señor Jesús, que no perdió la visión ni la misión por causa del aborrecimiento. Aún le lavó los pies a Judas, hizo caso omiso a las burlas cuando los romanos le pusieron una capucha. ¿Se puede usted imaginar? Le ponen una capucha y lo golpean a puño cerrado y le dice: profetízanos. ¿Quién te golpeó? Jesús callado. En burla le ponen un manto de rey en lugar de una corona de oro, de espinas. Lo vituperaban, lo insultaban, aún estando en la misma cruz. Jesús cayó. ¿Por qué? Porque el mundo no ama lo que es del reino de Cristo. Aborrece estas cosas. Usted y yo debemos de comprender que esto nos va a pasar. Y Jesús dice: esto ya os lo dije, para que cuando llegue la hora creáis que ya os lo dije antes. En otras palabras, que no te tome por sorpresa. Si de repente en la calle usted va manejando tranquilamente y alguien le insulta o le saca un arma, dice: ¿y qué hice? No se preocupe, tranquilo. Usted no reaccione de la misma manera, sino diga: ah, es que este está en el mundo y yo no. Y usted iba cantando alabanza, hasta a lo mejor iba orando. Quizás en los sueños de repente usted está cuando más ha buscado de Dios, de repente viene una pesadilla y dice: ¿qué cosa? ¿Y por qué vino esto? Si uno jamás, ¿cómo es posible que ataque del diablo para desanimarlo? O alguien le dijo algo, ¿para qué? Para desanimarlo. Pero no se preocupe, entienda a la luz de la Biblia que el aborrecimiento va a estar presente mañana, tarde y noche. De distintas maneras se va a expresar. Lo importante es que nosotros podamos aceptar esa otra cara del evangelio y decir: Señor, estoy dispuesto a ser testigo tuyo. Porque muchas personas en los tribunales, los testigos de descargo, no se presentan por temor a lo que les pueda suceder. Pero usted y yo tenemos que testificar: Jesús es el Señor y no hay nadie como Jesús. Y voy a amar a Cristo hasta la muerte. Entonces Dios dice: yo honro a los que me honran. ¿Por qué entonces no le damos gracias a Dios? ¿Por qué nos ha tomado en cuenta? Tengo el testimonio interno del Espíritu Santo y tengo la señal social del aborrecimiento. Y digo: hoy entiendo que esta es una señal de que estoy en los caminos del Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos. En esta hora, muchos hermanos están sufriendo persecución. Algunos se están moviendo de lugares donde residen, abandonando sus casas. Aún aquí en el país, lindas familias cristianas que han tenido que salir por amenazas a residir a otro lugar, y de repente en ese otro lugar empiezan a sufrir también y se preguntan: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otros en otros lugares, Señor, que han matado a sus seres queridos, los han torturado,
los han puesto en vergüenza, otros han sido decapitados. Señor, podemos decir, estoy bien con mi Señor. Le voy a pedir a Edmundo que puedas entonar una vez más ese himno, estoy bien. Quiero que en esta hora usted le diga a Jesús, perdóname por haber renegado, por haber pensado mal, por haberme querido retirar de la iglesia, por haber querido abandonar los caminos de la fe, por haber blasfemado quizás en algún momento. Perdóname, mas ahora acepto el privilegio de sufrir, de llevar las marcas de Cristo en mi vida. Si usted es ese hombre, esa mujer, usted ha sufrido, quizás desde niño, usted se ha preguntado, no entiendo por qué tanta soledad, tanta tristeza, tanto dolor, por qué marginación, por qué esto, lo demás. Mas ahora, a la luz de la palabra, acepte la revelación bíblica y dele alabanza al Señor. Si usted es ese hombre, esa mujer que necesita recibir fortaleza en su ser interior, adore a Dios, solo adore a Dios. Mientras escuchamos este himno, estoy bien. Usted se pone en pie, el que siente que necesita de esa fortaleza especial, póngase en pie y adoremos juntos al Señor. De paz inundada, mi vida hoy esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea bien, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy